El sonido apagado del silbato del tren cortó el silencio de la mañana como una cuchilla. Era curioso cómo, incluso en medio de una guerra, ciertos sonidos podían ser más violentos que cualquier explosión. En el andén se sucedieron cientos de despedidas al mismo tiempo, como si el amor se hubiera convertido en un campo de batalla silencioso, del que nadie salía ileso. Él le tomó las manos a Fuerten ajustado, pero aún así, temblando. Los dedos entrelazados parecían un intento desesperado de detener el tiempo, de impedir que ese momento se escapara por los huecos de la realidad. Su nombre era Víctor, y el de ella era Hanan, dos jóvenes que el mundo intentó separar, pero que hasta entonces lucharon con todo lo que tenían para seguir juntos, aunque fuera en recuerdos, en promesas, en cartas. Su uniforme estaba impecable, aunque sus ojos delataban un caos interno imposible de disimular. El vestido azul que llevaba parecía elegido a mano. No era solo un atuendo, fue un recuerdo vívido. Era Is, vestido el que siempre decía que la hacía parecer un pedazo de cielo. Ana lo miró como si estuviera registrando cada rasgo, cada detalle por última vez. La pequeña cicatriz encima de la ceja, la forma en que apretaba los labios cuando estaba a punto de llorar, pero no quería que nadie lo viera. El olor, la textura de una barba mal afeitada. Y sobre todo, esos ojos. Ojos que prometían amor, pero que llevaban en sí el miedo de lo que estaba por venir. Vuelve a mí, Víctor. Prometim Q. Volverás. Su voz salió como un susurro, pero llevaba el peso de alguien que intenta desafiar su propio destino. No respondió de inmediato. El nudo que tenía en la garganta se sentía como si se hubiera convertido en cemento. Él respiró profundamente, sostuvo su rostro entre sus manos y con su frente presionada contra la de ella, dejó que el silencio dijera lo que ninguna palabra podía decir. Volveré, juro que volveré, respondió finalmente, y cada letra parecía arrancada de lo más profundo de su ser. El tren empezó a moverse lentamente, crujiendo como si él mismo sufriera por tener que llevarse tantos pedazos de tantas vidas. Se besaron, y ese beso ya no era un gesto ordinario de amor. Fue un pacto sellado entre dos corazones que se negaban a aceptar que la guerra tenía el poder de separarlos. Cuando Víctor subió al tren, no miró atrás de inmediato. Era demasiado cobarde como para ver su rostro estallar en lágrimas, pero algo dentro de él gritó: "El nope, dejarla así, no con esa imagen como último recuerdo". Corrió hacia la puerta, sacó medio cuerpo y, gritando por encima del sonido metálico de las vías, soltó las palabras que, por alguna razón, no había dicho antes. «Ana, te amo, siempre te amaré». Ella levantó la mano, como queriendo alcanzarlo, y con el rostro mojado por las lágrimas, respondió en el mismo tono: «Y te esperaré, aunque sea para siempre, te esperaré». El tren estaba ganando velocidad. Las imágenes comenzaron a desdibujarse como pinceladas borrosas en el lienzo de un pintor nervioso. El pueblo, la gente, el olor a café que venía de la estación, todo quedaba atrás, todo menos ella, porque ella no encajaba en el paisaje. Ella ahora vivía dentro de él. Mientras el tren atravesaba los campos, Víctor apoyó la cabeza en la ventana. Afuera, el mundo parecía diferente. Los árboles pasaban como manchas verdes. El viento que soplaba contra su rostro parecía traer voces, recuerdos, memorias que no sabía si quería olvidar o aferrarse desesperadamente. El corazón latía fuertemente. Cada latido parecía decir una palabra: atrás. Atrás. Poro, el mundo, en ese momento, no estaba hecho de promesas.
estaba hecho de incertidumbres. La guerra no tenía lugar para el amor. O tal vez fue precisamente en la guerra que el amor mostró su cara más feroz, más intensa, más desesperadamente viva. En su bolsillo guardaba una carta, el primero de muchos que escribiría. Las palabras aún no estaban en el papel, pero ya latían en su mente: amor mío, si pudiera, te llevaría conmigo. Pero ¿cómo no puedo? Llevo en mi corazón cada sonrisa, cada caricia, cada palabra. Si un día el mundo intenta hacerme olvidar, aunque se prepare, porque no hay bomba, no hay muerte. No hay guerra capaz de borrar lo que significas para mí. El tren continuó, y mientras iba, comprendió que iba a la guerra. Pero en el fondo, yo no lucharía solo por un país, no solo por una bandera. Lucharía sobre todo por ese amor. Para ella, para ellos. Y así comenzó un viaje que no estaría hecho solo de balas y sangre, pero de letras, ande, anhelo, ande, y una promesa que ni el propio destino tendría el coraje de romper. El olor de la pólvora nunca abandonaría la memoria de Víctor. Era un olor que se pegaba a la piel, a la ropa, al alma. Ese tipo de olor que se filtra en las costuras de la vida, y aun cuando todo ha terminado, permanece allí, como un recordatorio de que hay cicatrices que no puedes ver, pero Dulón Pera. Siempre los días en el frente no tenían principio, medio, ni fin. Eran una fila continua de espera, miedo y a veces esperanza. Esperanza que muchas veces venía envuelta en papel amarillento, sellada con lágrimas y escrita por manos que temblaban más de añoranza que de frío. Así sobrevivió esperando cartas y escribir otros, porque en ese lugar donde la vida valía menos que una bala, fue en el papel donde encontró refugio. Las trincheras eran profundas, hechas para protegerse de los disparos y las pero las verdaderas trincheras que lo mantuvieron en pie fueron las palabras que recibió y envió a Hannah. El día comenzó antes del amanecer. El sonido de los gritos de los oficiales, mezclado con el eco de disparos lejanos, formaba una banda sonora cruel, anunciando que habían despertado una vez más, y que eso, en sí mismo, ya era un milagro. Víctor se levantó, se ajustó el casco, revisó su rifle y respiró profundamente. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro en la sonrisa, la mirada que parecía tranquilizarlo, aunque estaba a kilómetros de distancia, y por eso, incluso antes de dar cualquier orden, realizaba su ritual silencioso. Metía la mano en el bolsillo interior de su abrigo y tocaba la carta que siempre llevaba cerca del pecho. Estoy bien, mi amor. El pueblo sigue en paz. Las tardes han sido silenciosas desde que te fuiste, pero cada vez que sopla el viento, juro que puedo oír tu voz. Esas palabras fueron más efectivas que cualquier escudo. Sus compañeros se protegían con acero y pólvora. Víctor se protegía con amor. El frente, sin embargo, no perdonó las distracciones, explosiones a pocos metros de distancia, carcajadas, órdenes desconectadas, y a pesar de todo, necesitaba recordar que todavía era un hombre, no solo un engranaje en la cruel maquinaria de la guerra. Habían días en que no comíamos, otros donde no pudiste dormir. El frío desgarraba la piel, el hambre le carcomía el estómago, pero nada, absolutamente nada, era más cruel que la ausencia. La ausencia de todo lo que se parecía a la vida. Y por eso, en sus raros descansos, escribía, sentado en el fondo de la trinchera, con una pequeña vela parpadeando e iluminando el papel arrugado. Sus manos garabateaban palabras que intentaban, algún modo, hacer entender a Hannah lo que ni siquiera él podía explicar. Amor mío. A veces me encuentro mirando al cielo, intentando imaginar si, en este preciso instante, tú también lo estás mirando. Mi pregunto. Sí. El viento que me acaricia la cara es el mismo que te acaricia la tuya. Me pregunto si, de alguna manera que ni siquiera Dios puede explicar, nuestros pensamientos se encuentran en medio de este caos. El sonido de una explosión cercana interrumpe. La tierra tiembla, la suciedad, el barro y los escombros vuelan. Él cierra los ojos, presiona el papel a respirar y sigue escribiendo. Porque en ese escenario donde todo parecía destinado a destruirse, amar era un acto de resistencia. Por la noche, cuando los combates habían cesado durante algunas horas, Víctor y sus compañeros se reunían alrededor de una pequeña fogata improvisada. Cada uno, a su manera, contó historias de aquellos que dejaron atrás. Las fotografías pasaban de mano en mano, rostros sonrientes, congelados en el tiempo,
contrastaban con las miradas exhaustas de quienes estaban allí en el presente. Hubo quienes dijeron que la guerra convertía a los hombres en máquina, pero al mirarlo, Víctor no estuvo de acuerdo. La guerra, de hecho, recordó a los hombres lo que significa ser humano, porque fue en medio del horror que redescubrieron el valor de una sonrisa, de un abrazo, de un recuerdo. Y cuando amaneció, el frío se apoderó de todo. Acurrucado en su manta poco profunda, miró fijamente el cielo. Las estrellas parecían más lejanas que nunca, y sin embargo, él sabía que en algún lugar, bajo el mismo cielo, ella también estaba mirando esas estrellas. Si supieras, Ana, cuántas veces te he buscado en ellos, cuántas veces he susurrado tu nombre, esperando que el viento te lo trajera. El frente era una línea invisible que dividía no solo territorios, sino también corazones. Por un lado, el amor, por otro lado, el miedo. Y cada día, Víctor cruzaba esa línea, esperando que al final el amor fuera más fuerte. Pero en el fondo, algo en él lo sabía. La guerra aún no había mostrado su lado más cruel, y cuando lo hiciera, entendería que hay dolor que ni siquiera las balas pueden causar. WQ llega en forma de carta. El frente estaba relativamente tranquilo esa mañana. Era ese tipo de silencio extraño e incómodo que nunca significó paz, sino simplemente un respiro temporal antes de la siguiente tormenta de acero, fuego y sangre. Víctor, sentado en el fondo de la trinchera, estaba escribiendo otra carta a Ana en sus manos. Ya estaban encallecidas, no solo por el frío y el barro, sino por intentar tantas veces, sin éxito, poner en palabras todo lo que sentían. Amor mío, Hoy LG. Amaneció gris, pesado, como si también te extrañara. Me pregunto si allí, donde estás, las flores siguen floreciendo. Si el viento aún danza entre las hojas como cuando caminábamos juntos por el pueblo. Aquí solo hay añoranza. Una añoranza que no cabe en el pecho, ni en el papel. En él se detuvo. Miró el horizonte. El olor a pólvora nunca desapareció por completo. Fue un recordatorio constante de que en cualquier momento todo podía terminar. Pero en ese preciso momento, algo estaba por suceder, en algo que ninguna bomba, ningún disparo, ningún grito de guerra sería capaz de causar. Un soldado corrió hacia él, tropezando en el barro, casi sin aliento. En sus manos, un sobre, pero no era un sobre cualquiera. Fue diferente. No tenía el sello del ejército, no tenía la formalidad de las comunicaciones militares. Fue una carta civilizada, y en ese contexto, una carta civil solo significaba dos cosas: una buena noticia, o el fin de un mundo entero. Soldado Víctor, llamó el hombre, sin aliento, extendiendo el sobre. Trajeron esto del correo de campaña. Dijeron que era urgente. Víctor se quedó quieto unos segundos. El corazón se aceleró. Las manos, tan acostumbradas a sostener armas, ahora temblaban delante de un simple trozo de papel. El mundo de repente pareció reducirse a ese sobre arrugado, manchado en los bordes. Lo atrapó. La reconoció inmediatamente en su letra. Esa letra ligeramente inclinada, con curvas delicadas, como si cada letra fuera un susurro, una caricia. Pero algo estaba mal. Aquella no era una carta como las demás. No tenía la ligereza de Te extraño, no tenía las sonrisas dibujadas en los márgenes. Fue corto y encima de su nombre había algo que nunca había estado allí antes. La palabra urgente. Faltaba el aire en la garganta, se secó. Las manos vacilaron. Por un momento, Víctor no supo si realmente quería abrirlo, porque en el fondo, el corazón ya lo sabía. El cuerpo percibe cosas que la mente se niega a aceptar. Con una lágrima temblorosa, se abrió, y antes incluso de leer la primera línea, notó las manchas de lágrimas en el papel. Las palabras parecían haber sido escritas a toda prisa, como si cada segundo contara. Y luego, leyó: a mi amor. Si esta carta te llegó, es porque ya no pude ocultarla. Y si te escribo así, tan diferente a las demás, es porque necesito decirte algo que me duele mucho más que cualquier bomba que pudiera caer sobre ti. El mundo pareció romperse a su alrededor. El sonido de soldados, oficiales, metralla en la distancia, todo se convirtió en un zumbido lejano, apagado, irrelevante. En ese momento solo existían esas palabras: Víctor, estoy enfermo. Y no es una enfermedad que se cure con descanso, ni con oración, ni con esperanza. Intenté ocultarlo, intenté ser fuerte. No quería que te preocuparas, no quería ser una carga para ti allí, en medio de este infierno. Pero ahora ya no puedo fingir. Las manos de Víctor agarraron el papel con tanta fuerza que una de las esquinas se rompió. Las piernas
cedieron. Se sentó en el suelo de la trinchera, en medio del barro, sin importarle nada más. Los médicos fueron claros. No me quedan muchos días, quizás semanas. Chris, y te escribo, amor de mi vida, no para causarte dolor, sino porque no puedo irme sin que sepas que cada latido de mi corazón, hasta el último, es tuyo. Al siempre lo ha sido, siempre lo será. Al la respiración se hizo corta. Sus ojos instantáneamente se llenaron de lágrimas. Las lágrimas fluían sin control, mezclándose con la suciedad de su rostro, el sudor, el olor a pólvora. Si puedes, regresa, sí, no puedes, llévame en tus pensamientos, llévame en tus cartas, llévame en tu pecho, porque de alguna manera estaré contigo. Ann siempre apretó el papel contra su pecho, como si fuera posible, con ese gesto, evitar que el mundo se desmoronara. Su pecho subía y bajaba con desesperación. El cuerpo temblaba, ya no por el frío, sino por un dolor que no sabía dónde dolía más en el corazón. En el alma, en la vida. No, repitió, como si eso de alguna manera pudiera deshacer la realidad. Alrededor, algunos soldados se dieron cuenta, se acercaron, pero nadie tenía nada que decir, porque en la guerra todo el mundo lo sabe. Hay un dolor que ni siquiera los mayores horrores del frente son capaces de causar. Y este era uno de ellos. El comandante se acercó serio. Vio la condición de Víctor. Ella leyó en sus ojos algo que ningún uniforme, ningún entrenamiento, ningún manual de guerra podría arreglar. ¿Qué pasó, soldado?, preguntó. Pero la respuesta ya estaba escrita en su cara. Víctor miró, sosteniendo el papel arrugado. Con la voz casi silenciosa, respondió: Ella se está muriendo. El silencio que siguió fue más devastador que cualquier bombardeo. El comandante, con el rostro endurecido por la guerra, respiró profundamente. Ella puso una mano sobre su hombro. Y, en ese gesto, había todo en compasión, impotencia, y también la certeza de que, en la guerra, no siempre es posible salvar a quienes amamos. Pero Víctor no estaba dispuesto a aceptar eso, porque si el destino decidiera intervenir, él también lo decidiría. Y en ese mismo momento se plantó una semilla, una decisión que lo cambiaría todo. Si tengo que pasar por el infierno, aunque así sea, pero no la dejaré ir sin que vea en mis ojos que siempre fue, es y siempre será el amor de mi vida. En ese momento, la guerra cambió para Víctor. Ya no se trata de entre países, entre ejércitos, entre territorios. Ahora era una guerra contra el tiempo, contra el destino, contra todo hay el amor. El amor estaba a punto de convertirse en el arma más poderosa que jamás había empuñado. El papel temblaba en las manos de Víctor, como si estuviera hecho de viento en lugar de celulosa. Con cada palabra que leía, el mundo que lo rodeaba se volvía más distante, más borroso, más irreal. Fue como si de repente estuviera atrapado entre dos guerras, a la que rugía a su alrededor, hecha de balas, explosiones y órdenes, y la que, silenciosamente, destruía todo dentro de él, hecha de palabras, lágrimas y desesperación. En él lo volvió a leer, una vez, 2 veces, 10 veces, como si entre las líneas torcidas, entre las manchas de lágrimas, pudiera encontrar algún resquicio, alguna señal de que aquello no era más que un error, una equivocación, una broma cruel del destino. Pero no, las palabras estaban allí, anclaron frío. Definitivo, amor mío, intenté ser fuerte, intenté no. Pero la enfermedad que me ha invadido es más feroz que cualquier guerra. Es una batalla que lucho sola, día tras día, y que por desgracia, parece que estoy perdiendo. Su pecho estaba tan apretado que parecía que no había más espacio para el aire. Cada línea de la carta era una puñalada, una herida que sangraba sin parar, invisible para quien la miraba desde fuera, pero absolutamente real para quien la llevaba dentro. Siento que mi cuerpo se cansa, Víctor. Siento que me queda poco tiempo. Y solo Dios sabe si esta carta llegará a tiempo para que me vuelvas a ver. Te escribo porque no puedo irme sin decirte que te amé. Te amé más de lo que las palabras pueden explicar, más de lo que cualquier vida puede soportar. Y si no nos volvemos a ver, debes saber que fuiste y siempre serás el amor de mi vida. Apretó la carta contra su pecho, como si en ese gesto desesperado pudiera evitar que la realidad la desgarrara, que el tiempo se la llevara, que la muerte se convirtiera en realidad. Las lágrimas cayeron espesas, pesadas,
llenas de todo lo que nunca había llorado en su vida. Ni siquiera cuando sus amigos cayeron en la guerra, ni siquiera cuando vio cómo pueblos enteros eran destruidos, ni siquiera cuando enterró sus propios miedos en el campo de batalla. Allí, sentado en el fondo de la trinchera, rodeado de barro, olor a pólvora y ecos de muerte, Víctor ya no era un soldado. Él era solo un hombre que por primera vez se sintió completamente impotente ante el mundo. No, esto no puede estar pasando, susurró, como si las palabras, dichas en voz alta, pudieran deshacer lo escrito, pero las palabras no regresan. Ellos nunca regresan. Llevan consigo el peso de quienes las escribieron y, a veces, el peso de quienes las leyeron. Si pudiera, amor, te esperaría aquí, en el porche de mi casa, con ese vestido azul que, según tú, me hacía parecer un trocito de cielo. Si pudieran, te esperaría eternamente. Pero no es así. La eternidad me permitirá esperar. Él respiró profundamente. Intentaste levantarte. Las piernas no obedecieron. Fue como si todo su cuerpo hubiera renunciado a sostenerlo. Como si en ese preciso instante todo lo que lo había mantenido en pie hasta entonces, el amor, la esperanza, los recuerdos, le hubiera sido arrancado de dentro, sin anestesia, sin previo aviso. Los sonidos de la guerra ahora parecían distantes. Las explosiones, los gritos, los disparos, todo estaba amortiguado, como si el mundo entero se hubiera quedado en silencio para contemplar, con respeto o con crueldad, el desplome de un hombre que comprendió, allí, que hay un dolor que ni siquiera la guerra puede causar. Víctor se tambaleó hasta ponerse de pie, caminó hasta el borde de la trinchera y miró el horizonte. El cielo, antes gris, ahora parecía más pesado que nunca, y sin quererlo, una pregunta surgió en su interior. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué? Después de haber sobrevivido tanto, el destino decide arrebatarme lo que más amo. El comandante, al notar su estado, se acercó. Su rostro, endurecido por años de guerra, revelaba una rara expresión de compasión. Soldado, ¿pasó algo? Víctor levantó la carta, pero no pudo hablar recién mostrado. El comandante tomó el papel, leyó unas líneas y comprendió inmediatamente. Sus ojos, acostumbrados a ver muerte, cuerpos, destrucción, ahora miraban algo diferente, un tipo de dolor que no puede ser enterrado en tumbas poco profundas. Por un momento, el silencio entre ellos dijo más que cualquier palabra. Lo siento, dijo finalmente el comandante, pero ya sabes, no hay licencia, no hay permiso, a la guerra no para, nadie sale de aquí ahora. Esas palabras fueron como otra bala, una vez más, como si, más allá del dolor de la noticia, el mundo todavía dijera, no tienes opción, no tienes derecho. Pero el amor nunca se trató de aceptar lo que el mundo impone. Víctor cerró los ojos con fuerza, respiró profundamente y en ese momento algo cambió dentro de él, algo que ni la guerra ni el destino, ni la muerte pudieron detener. Si no me dejan ir, entonces me iré de todos modos. Y por primera vez, desde que entró en esa guerra, se dio cuenta de que estaba a punto de romper la única regla que había jurado no romper nunca. Estaba dispuesto a desertar huyendo, traicionando la guerra en nombre del amor. Porque si esa carta le llegó como advertencia, no dejaría que fuera el final. El mundo podría colapsar, los disparos podrían rugir, el ejército podría perseguirlo, pero nada, absolutamente nada, le impediría correr contra el tiempo, de correr contra la muerte, de correr contra el destino. Y en ese momento, nació una decisión que lo cambiaría todo. Una decisión que no estaba escrita en ningún manual de guerra, no en ningún código de honor. Porque el amor nunca obedeció las reglas de los hombres. El sonido que venía del frente parecía haberse convertido en ruido blanco. Las explosiones, los gritos y los disparos intermitentes de las ametralladoras sonaban distantes, irrelevantes, como si el mundo entero estuviera ahora dentro de esa hoja de papel arrugada que Víctor sostenía contra su pecho. Ya nada tenía sentido, nada más que ella, además de Ana, además de la lucha silenciosa que ella libraba, sola, contra algo que él no podía combatir con un arma. Durante unos segundos, o quizás minutos, el tiempo parecía haber perdido todo significado. Permaneció allí, inmóvil, las manos temblorosas, la mirada fija en el horizonte, que no prometía nada más que más destrucción. Dentro de él comenzó una guerra mucho más grande, una guerra que ninguna trinchera podría proteger, una guerra entre el deber
y el amor. Las palabras del comandante aún resonaban en su mente: no salir. Nadie sale de aquí ahora, nadie. Y al mismo tiempo sus palabras, escritas en la carta, sonaban mucho más fuertes, mucho más urgentes. Ansí puedes, vuelve, ansí no puedes, Levem, en tus pensamientos. Pero ¿cómo aceptar esto? ¿Cómo podía aceptar que el amor de su vida estaba muriendo y que él simplemente debía permanecer allí, como si su dolor fuera algo menor, algo que podía dejar para después? No hubo después. Ya había, y ahora se le escapaba entre los dedos, como arena a través de un reloj de arena roto. Caminaba de un lado a otro dentro de la trinchera, como un animal enjaulado. El cofre subía y bajaba rápidamente. Respiración corta, pesada y desigual. Sos. Manos pasaron por su rostro, por su cabeza, como si, en un gesto automático, intentara reorganizar no solo sus pensamientos, sino su vida misma. Víctor sabía lo que significaba desertar. Sabía lo que le pasaba a cualquiera que fuera atrapado en prisión, juicio, en ejecución. Y peor aún, sabía que si huía, no solo pondría en riesgo su propia vida, sino que también podría ser visto como un traidor por los compañeros que habían luchado junto a él durante tanto tiempo. Pero, ¿y qué era? La traición. Después de todo, traicionar una bandera, o traicionar el propio corazón. Apretó los ojos con fuerza, como si intentara borrar una imagen de su mente. Pero en cambio, lo que vino fue el recuerdo de su sonrisa, de aquel día en el lago, cuando ella, riendo, mojó el vestido azul que tanto le gustaba. El sonido de su risa ahora parecía más claro que cualquier orden gritada por los oficiales. No puedo dejarla ir, no así, susurró, casi rogándole al viento, como si el universo pudiera, de alguna manera, responderle, pero el universo permaneció en silencio. Sin embargo, a veces el silencio es exactamente la respuesta, y en ese silencio, Víctor se dio cuenta, nadie haría nada por él, nadie le daría permiso, nadie le abriría las puertas para cruzar campos minados, fronteras vigiladas y caminos llenos de soldados, solo para tomarle la mano mientras se alejaba. Si lo quería, tendría que tomarlo, tendría que conquistar, tendría que correr riesgos que ni siquiera la propia guerra se atrevía a imponerle. El frío de la mañana empezó a desgarrarle la piel. El cielo, antes gris, ahora parecía un peso a punto de caer sobre su cabeza. Pero nada, absolutamente nada, parecía tan insoportable como la idea de no estar allí, de no verla, de no abrazarla, de no susurrarle al oído, aunque fuera una última vez en te amo. Él respiró profundamente, apretó la carta contra su pecho, encerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, ya no era el mismo hombre. Algo dentro de él había cambiado en algo irreversible, algo definitivo. Si la guerra no me deja ir, ir de tus modos, y dejaré que me persiga, y dejaré que intente detenerme, porque, entre obedecer a la guerra y obedecer a mi corazón, la elijo siempre la elegiré. El plan empezó a formarse en su mente, todavía confuso, todavía improvisado, pero suficiente. Sabía dónde estaban las rutas de abastecimiento, sabía que estaciones estaban menos vigiladas durante las primeras horas de la mañana. Sabía cómo escabullirse por los campos, cómo cruzar senderos que pocos conocían, y sobre todo, sabía que si no era ahora, no habría un después. Sus ojos recorrieron la trinchera, observando cada rostro en amigos, en compañeros, hermanos forjados en el fuego de la guerra, y una amarga culpa subió a su garganta. No era solo la guerra lo que estaba a punto de abandonar en ellos, eran promesas de protección mutua. Fue la lealtad sellada entre hombres que sabían que si uno caía, el otro lucharía hasta el final. Pero, ¿quién lucharía por ella? Esa pregunta fue como un puñetazo en el estómago, y se dio cuenta que no había respuesta, porque no había nadie, solo él, solo su amor. Solo esa decisión imposible, que de repente se convirtió en la única posible. A lo lejos, sonó la sirena de advertencia. Se acercaba otro ataque enemigo. Otra tormenta de acero y fuego estaba a punto de caer sobre ellos, y Víctor se dio cuenta de que a veces la vida no te da opciones. Ella solo te da una oportunidad. ¿Why? Depende de ti decidir si la aprovecharás, o la verás escaparse entre tus dedos. Para siempre. Él miró al cielo, cerró los ojos, y, en un susurro, casi inaudible, hizo la oración más sincera que jamás había hecho en su vida. Dios, dame fuerza, dame valor, dame una oportunidad,
y si no puedes dármela, al menos, perdóname por lo que estoy a punto de hacer. Su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallarle en el pecho. Y, en medio de ese ruido ensordecedor de la muerte que se acercaba, nació una certeza, más clara que nunca en sí. La guerra cree que puede detenerme. Descubrirá, aunque el amor no conoce fronteras, no conoce muros, no conoce órdenes. El amor solo conoce un camino, y ese es el camino que voy a seguir, cueste lo que cueste. La noche cayó como un velo pesado sobre el campo de batalla. El sonido de las explosiones, que hasta entonces llenaba cada espacio de silencio, dio paso a una calma extraña e incómoda. Era el tipo de silencio que precede a algo inevitable. Un silencio que pesa más que 1000 bombas, porque lleva dentro una expectativa, un miedo y, en el caso de Víctor, una decisión. Él estaba acostado dentro de la trinchera, fingiendo dormir como los demás soldados, pero en realidad no había sueño, no hay espacio para descansar. Solo estaba ella en su rostro, su voz, su olor, su sonrisa. Cada recuerdo pulsaba tan fuerte que sentía como si ella estuviera allí, sentada a su lado, sosteniendo su mano, como lo hacía los domingos. Por la tarde, antes de que el mundo se desmoronara, su mirada recorrió el oscuro horizonte, intentando memorizar cada detalle del terreno, cada elevación, cada agujero, cada camino posible. Sabía que no tendría una segunda oportunidad. Si cometía un error, no solo perdería la oportunidad de verla, sino también perdería su propia vida. Sus manos presionaron la carta contra su pecho, como si ese trozo de papel fuera ahora una brújula, un mapa y una razón. Todo, cada palabra escrita allí era combustible para lo que estaba a punto de hacer. En sí, puedes. Esa frase no se me iba de la cabeza. Resonó como un susurro insistente, atravesando el viento, mezclándose con el sonido distante de las ametralladoras, como si el universo mismo reforzara el recordatorio. Corra, ahora, y ahora. Víctor sabía que los puestos de guardia rotaban cada 3 horas. He estado viendo esto durante días, desde que llegó la carta. Yo sabía exactamente dónde en la valla había un agujero, medio oculto, probablemente hecho por algún animal, y que nunca había sido reparado adecuadamente. Sabía que senderos conducían a la carretera principal y cuáles estaban menos patrullados, pero sabía sobre todo que ese plan no tenía garantías ninguna. Fue una apuesta una ruleta rusa contra el destino. Y sin embargo, para él había más riesgo en quedarse que en huir. Él respiró profundamente. Echó una última mirada a sus compañeros dormidos, hombres que, como él, llevaban en el pecho sus propios dolores, sus propios fantasmas. Por un segundo, la culpa intentó apretarse, la responsabilidad gritaba dentro de él, pero inmediatamente una voz más fuerte lo silenció todo. ¿Y quién luchará por ella, sino tú? Su corazón latía tan fuerte que tenía miedo de que alguien lo oyera, pero no en la noche lo protegió. Y ahora se puso de pie en silencio. Cogió su cantimplora, unas raciones secas y el viejo cuchillo que llevaba atado al cinturón. No pude llevar mucho. Cualquier peso extra podría costarle la vida. Dejó el rifle atrás. Una decisión simbólica. Él no estaba huyendo de la guerra. Estaba corriendo hacia ella. Por una guerra que no se ganó con balas sino con amor. El primer obstáculo fue la valla de alambre de púas que delimitaba el campamento. Se acercó agazapado, casi arrastrándose. Cada paso fue medido, calculado. El sonido más pequeño podría ser su frase. Cuando llegó a la valla, encontró el agujero. Todavía estaba allí, pequeño, estrecho, pero suficiente. Con cuidado, se tumbó en el suelo y comenzó a gatear, sintiendo los cables arañarle la espalda, rasgar la tela de su uniforme, dejar marcas que probablemente se convertirían en cicatrices si sobrevivía. Al cruzar se tumbó unos segundos al otro lado, respirando con dificultad. Su pecho subía y bajaba tan rápido que parecía que estaba a punto de explotar, pero no había tiempo para descansar. Se levantó y corría como quien huye del infierno, o tal vez como quien corre hacia el único trozo de cielo que aún le queda en el terreno. Era irregular, bajo, yocaus, troncos caídos. Con cada paso, Víctor sentía que sus músculos gritaban, pero no se detuvo. No pude. Su rostro apareció claramente en su mente, como si su propio amor proyectara imágenes en el oscuro horizonte. La primera patrulla apareció más rápido de lo esperado. 2 soldados, caminando con linternas, hablando en voz baja. Víctor se arrojó detrás de un montón de escombros,
conteniendo la respiración. El sonido de sus pasos era como un tambor que latía dentro de su cabeza. No me veas, no me veas, por favor, repetía mentalmente, como una oración desesperada. Los pasos pasaron y poco a poco se fueron alejando. El peligro inmediato había pasado, pero había más y mucho más. Llegó al camino de tierra que conducía hacia el pueblo. Estaba desierto como esperaba, pero también abierto, expuesto, un riesgo enorme. Si alguien pasara por allí, no tendría dónde correr, pero no había elección. Caminaba por el camino a paso rápido, mirando atrás cada pocos minutos, como si esperara oír en cualquier momento el grito: fugitivo, desertor, a por él. Pero lo que oyó en cambio fue el sonido de su propio corazón tan fuerte, tan desesperado, tan vivo. A la fatiga empezó a pasar factura. Me duelen las piernas, en su pecho ardía. Tenía la garganta seca y áspera, como si hubiera tragado el mismo polvo del camino. Pero aún así, continuó, porque dentro de él solo había una certeza en cada paso que doy: es un segundo menos lejos de ella. A lo lejos, vio luces en probablemente una pequeña granja o un pueblo. Necesitaba esconderse. Descansa, aunque sea unos minutos. Pero el tiempo no se detuvo, y el tiempo era ahora su mayor enemigo. Se escondió detrás de un granero. Tomó unos sorbos de la cantimplora. Las manos temblaban, todo el cuerpo temblaba. Y sin embargo, nunca se había sentido tan seguro de nada en su vida. Si puedo llegar hasta ella, aunque sea para abrazarla un segundo, todo valdrá la pena. Él miró al cielo. Las estrellas parecían más cerca, como si quisieran iluminar su camino. O tal vez fueron solo testigos silenciosos de un amor que esa noche desafió no solo la guerra, sino el destino mismo. Sabía que los peligros estaban lejos de terminar, que cada kilómetro recorrido traía consigo nuevos riesgos, pero también sabía que ya no había vuelta atrás. La fuga había comenzado, y solo se detendría cuando sus ojos se encontraran con los de ella. Y hasta entonces, ni la guerra, ni el miedo, ni la muerte misma podrían detenerlo. El sonido de sus propios pasos era el único ruido que Víctor oía en ese amanecer sin luna. Estaba corriendo no solo contra el tiempo, sino contra el miedo, contra el destino, contra las limitaciones de mi propio cuerpo. La fuga parecía, hasta ese momento, un acto heroico impulsado por el amor. Pero la guerra nunca es barata. Ella cobra en cargar siempre, y es caro. Las botas empapadas se hundieron en el barro. Cada paso exigía más de lo que los músculos estaban dispuestos a dar. El frío mordía la piel como navajas invisibles, y el viento traía el amargo olor a humo, sangre y la misma desesperanza. Víctor sabía que el camino que le esperaba no sería fácil, pero ni en sus peores pesadillas imaginó que, además de la persecución de los hombres, también tendría que luchar contra su propio cuerpo, que empezaba a ceder. El cansancio acumulado durante semanas en el frente, la falta de sueño, la escasa comida, todo ahora parecía sumarse, convirtiendo cada paso en una batalla, cada kilómetro en un campo minado de agotamiento. A lo lejos, el sonido de los motores rompió el silencio. Camiones en tropas en movimiento. Ellos ya lo sabían, ya habían notado su ausencia. La guerra traicionera no solo matan, persiguen, ella caza. Y ahora, Víctor era la presa. Se arrojó a una zanja cubierta de arbustos retorcidos. Yacía en el suelo frío, conteniendo la respiración, mientras los rayos de luz de las linternas atravesaban la noche. Se acercaban voces firmes, apresuradas, llenas de ira. No puede haber ido muy lejos. Revisen cada camino, cada rastro. No perdamos a otro desertor. Su pecho subía y bajaba tan rápido que parecía que estaba a punto de explotar. Apretó su cuerpo contra el suelo, sintiendo el fuerte olor a tierra mojada, a hojas podridas, a miedo. El miedo tenía olor y me gusta, y ahora Víctor sabía exactamente cómo era. Las botas pasaron a unos metros de distancia. Por milagro, nadie miró dentro de la zanja. ¿Why? Cuando el sonido de los pasos y de los motores comenzó a desvanecerse, finalmente tomó aire. Pero fue una respiración corta y dolorosa, porque el peligro no había pasado. Simplemente había cambiado de lugar. Esperó unos minutos. El silencio ahora parecía un aliado. Salió lentamente de la zanja, teniendo cuidado de no hacer ruido. Miró a ambos lados de la carretera. Nadan, solo oscuridad y el eco de los latidos del propio corazón han continuado. El terreno se hizo más accidentado. Subidas empinadas, rocas sueltas, ramas que se rompían bajo sus pies,
delatando su presencia a cualquier oído atento. Pero no había alternativa. Tenía que seguir adelante. En parar era morir. Y más que eso, detenerse era fallarle. Con Hannah, con la promesa silenciosa que hizo en el momento en que decidió huir en Te encontraré. Aunque sea lo último que haga, caminó durante horas, a veces corriendo, a veces arrastrándose, a veces simplemente arrastrándose, cuando sus piernas parecían no tener ya fuerzas para obedecer. Y con cada kilómetro recorrido, la guerra pasaba factura. Sangre de las rodillas heridas, desgarros en la piel hechos por la rama, polas en mis pies, que revientan, llenando mis calcetines de dolor en el frío. No daba tregua. El hambre empezó a carcomerme desde adentro hacia afuera, y el cuerpo temblaba, no solo de cansancio, sino de fiebre. En él lo sabía. Sabía que si no encontraba refugio pronto, tal vez ni siquiera necesitaría ser capturado. La naturaleza misma, cruel como la guerra, haría que su cuerpo se rindiera. Finalmente encontró un pequeño edificio abandonado en medio del bosque. Quizás alguna vez había sido un puesto de vigilancia o alguna casa de madera. Ahora no eran más que escombros, pero para Víctor parecía un palacio, un refugio. En él se arrastró hasta allí. Él entró, se desplomó sobre las tablas podridas del suelo. Sus manos temblaban tanto que casi no podía abrir la cantimplora. Tomó un sorbo. El líquido estaba frío, pero sentía como fuego bajando por su garganta. En el cuerpo ahora daba señales claras de que estaba cerca de su límite. Cada músculo palpitaba de dolor. Sentía como si cada articulación estuviera a punto de romperse. La visión se volvió borrosa. Su corazón latía tan rápido que por un momento pensó que simplemente se detendría, pero no se detuvo. Porque, en medio de esa tormenta interna, una sola imagen mantenía encendida su alma, su rostro, a Nana, acostado en el viejo porche de la casa, esperándolo, tan frágil, tan pálido, luchando, no solo contra la enfermedad, sino contra el tiempo, y ahora también contra la distancia. Si ella está ahí luchando, entonces yo también estoy ahí, hasta donde pueda, hasta donde Dios me lo permita. Se quedó dormido durante unos minutos o horas en el tiempo. Una vez más cuando se despertó, la tenue luz del amanecer comenzaba a atravesar el cielo. Las nubes aún eran pesadas, pero una tímida raya dorada apareció en el horizonte, como una promesa de que, tal vez, no todo estaba perdido. Él se puso de pie, las piernas temblaban, el cuerpo parecía estar hecho de piedra. Pero él se levantó. Porque el amor, a veces, es así, es levantarse, cuando todo dentro de ti solo quiere caer. Al salir del edificio, notó marcas de neumáticos en el camino de tierra cercano, y huellas un montón de estaban cerca buscando. En la guerra no olvida, y una vez más, pasó factura. Pero ahora, algo dentro de él era diferente. Una ira suave, una fuerza que no venía del cuerpo sino del alma. Porque si iba a caer, tenía que intentarlo, que lucharía por lo que realmente importaba. De todas las guerras que había librado, esta era la única que realmente tenía sentido. Si muero hoy, en que sea intentando alcanzarte, que sea con tu nombre en mi pecho y con tu amor sosteniendo mi corazón hasta el último segundo. Y luego continuó. Sangrían gimiendo un jadeo, pero continuó, porque el precio que exige la guerra, él estaba dispuesto a pagarlo. El día amaneció lentamente como si gastar el tiempo mismo dudara en avanzar en aquella parte olvidada del mundo, donde el amor y la guerra libraban una batalla silenciosa, casi invisible. La luz dorada del sol intentaba abrirse paso a través del gris pesado de las nubes, pero era una luz débil, tímida, casi impotente ante la inmensidad de aquel paisaje devastado. Víctor caminó, o, mejor dicho, se arrastró. Cada paso parecía costar más que el anterior. El cuerpo ya no respondía como antes. Las piernas temblaban, su pecho ardía, la boca se pedía agua, descanso, entrega. Pero el corazón no se quedaría callado. Latía fuerte, insistentemente, como si gritara: sigan, no pares. Está esperando. En cada curva del camino, una nueva amenaza. El sonido lejano de disparos, el rugido amortiguado de los vehículos militares, rastros frescos de patrullas enemigas. La guerra estaba en todas partes. No había refugio, no había paz, no había ni siquiera un rincón donde pudiera olvidar, por un segundo, que lo perseguían la muerte y el tiempo. Fue entonces cuando, a lo lejos, sus ojos vislumbraron algo que parecía, al mismo tiempo, un milagro y una trampa.
las ruinas de una antigua capilla, pequeño, olvidado, medio tragado por el bosque, medio destruido por el tiempo y los bombardeos. Las ventanas rotas, la cruz colgando torcida en lo alto, las paredes agrietadas pero aún en pie. Sin pensarlo, Víctor se dirigió hacia allí. Las fuerzas restantes parecían concentrarse en ese único deseo: entrar, esconderse, respirar y, quién sabe, encontrar en ese lugar algo que ni la guerra, ni el miedo, ni el dolor pudieran robarles. Cuando empujó la puerta rota, esta crujió ruidosamente, como un grito que saliera de las entrañas del tiempo. Por un segundo, el sonido pareció tan fuerte que casi creyó que todo el mundo lo había oído. Pero no dentro, el silencio era absoluto. La luz entraba en finos rayos a través de los agujeros en las paredes. El polvo bailaba en el aire, como pequeñas estrellas doradas, flotando en un cielo olvidado. Al fondo, todavía intacto, resistía el altar, y encima, una imagen rota de algún santo, sin rostro, sin brazos. Pero ahí en firme Víctor caminó hacia el centro de la nave. Sus pasos resonaron en el vacío, y allí, en medio de ese pedazo destruido del mundo, sus rodillas finalmente cedieron. Se cayó, no por debilidad física, pero porque algo dentro de él se derrumbó, porque hasta ese momento había luchado contra todo: a los hombres, las balas, el tiempo, el destino. Pero ahora ya no quedaba nadie contra quien luchar. Ahora solo faltaba rendirse pero no a la guerra, no a la muerte en ríndete, a algo más grande. Encerró los ojos, juntó sus manos, que estaban manchadas de sangre seca, barro y dolor, y por primera vez en mucho tiempo, oró: Dios, no sé si aún me escuchas, no sé si aún miras a esta parte olvidada del mundo, no sé si aún tienes tiempo para quienes te buscan en medio de la guerra, pero si lo haces, ansí puedes, escúchame. Ahora, Puck, no tengo a dónde ir, ya no tengo fuerzas, no sé qué hacer. Las lágrimas vinieron sin que él se diera cuenta. Caían pesadas, calientes, quemando el rostro sucio, como si quisieran lavar no solo la piel, sino el alma entera. Ella se está muriendo, señora, la mujer que amo, la razón de todo. Se van y yo solo quiero llegar a ella. No pido que me salven, no pido salir con vida de esta guerra solo pido déjame llegar, déjame tomar su mano, déjame mirarla a los ojos, aunque sea por última vez. Todo el cuerpo temblaba. Ya no es solo cansancio, pero de algo que no podía nombrar, algo que mezclaba dolor, desesperación, fe y amor. Si no lo merezco, entonces perdóname, si metí la pata, si fallé, si hice todo mal, perdóname, pero por favor, no dejes que falle en esto, no dejes que le falle, no dejes que llegue demasiado tarde. El silencio respondió, pero no era el silencio de la ausencia, era ese silencio extraño y profundo que solo conocen aquellos que han rezado en el límite de su propia existencia. Un silencio que no responde, pero acoge. Quien no habla... Erró escucha. Durante unos segundos, o minutos, o tal vez una eternidad, Víctor sintió algo que no podía explicar. Una paz extraña, doloroso, sí, pero de alguna manera real. Como si allí, arrodillado en medio de las ruinas, alguien le dijera, sin palabras: levántate, sigue adelante. Estoy contigo. Él respiró profundamente. Se secó las lágrimas, aunque sabía que no pararían pronto. Miró la rota en el altar, e incluso sin rostro, incluso sin brazos, ella parecía mirarlo, como si dijera: Vean, te está esperando, y sabes, siempre te ha estado esperando. Se levantó con dificultad. Me duelen las piernas. Todo el cuerpo parecía estar hecho de plomo, pero aún así, se levantó, porque ahora lo entendí. La oración no fue un trato, no fue una petición a cambio de algo, fue un abrazo en lo invisible. Fue un recordatorio de que incluso cuando todo falla, todavía hay fe. Y a veces, eso es todo lo que tienes, y eso es todo lo que necesitas. Él sacó la carta de su bolsillo, lo presionó contra su pecho. Esperum, Ana. Solo un poco más, ya voy, aunque sea con las últimas fuerzas que me quedan. Ya voy. Miró hacia afuera de la capilla. El día finalmente rompió las nubes. El cielo se abrió tímidamente, y por primera vez en días, vio una mancha azul. Quizás era solo el cielo, o tal vez era una señal. Y entonces, con el cuerpo destrozado pero el alma encendida, Víctor volvió a caminar. Sabía que el camino aún sería largo, que los peligros aún acechaban, pero ahora ya no caminaba solo.
porque cuando la guerra no te da refugio, la oración se convierte en un hogar, se convierte en un techo, convertirse en tierra, y a eso era lo que se aferraba ahora. Víctor no sabía qué esperar cuando llegó al pueblo. El camino, que antes parecía un sendero claro, ahora parecía desaparecer en la niebla, confuso, tortuoso, como si el destino jugara con él. El peso de las semanas de guerra, el cansancio, el hambre y la fiebre, todo se mezclaba en su interior. Pero no había ninguna duda. Él sabía a dónde tenía que ir. No importaba lo que pasara ahora, tenía que verla. Tenía que estar a su lado. Mientras caminaba, el cielo, previamente cubierto por pesadas nubes, parecía abrirse lentamente. No fue un gran cambio. No hubo rayos de sol iluminando el camino, pero había una calma extraña, casi reconfortante, como si el universo mismo se estuviera preparando para este encuentro. Para ese momento, Víctor no se permitió pensar en nada más. Cada paso era una oración silenciosa, una súplica que no tenía palabras, pero que podía escucharse en lo profundo de su alma. Él ya lo sabía. Él sabía que cuando él llegara, ella estaría allí. No como antes, no con la misma fuerza, pero aún así sería ella, la mujer que amaba a Anne. Y aún así, un dolor inmenso se apoderó de él. El miedo de que, al llegar, todo fuera una ilusión. El miedo a no poder decir todo lo que necesitaba. El pueblo es casi desierto, como si la muerte ya hubiera pasado por allí, y de alguna manera, la guerra hubiera dado un paso atrás, dejando solo el recuerdo de lo que había sido. Víctor sintió un escalofrío recorrer su columna. Cada rincón, cada puerta, cada ventana, parecían estar observándolo, como si toda la casa supiera que ese momento estaba por llegar. Y entonces, la vio a ella. Estaba allí, en el porche de la casa que un día fue su hogar, con las puertas abiertas, pero con el aire pesado del anhelo impregnado en cada ladrillo, en cada trozo de madera. Ana estaba sentada en la mecedora. Sus ojos, que una vez estuvieron llenos de vida, ahora estaban apagados, perdidos en algún lugar entre el mundo y el más allá. La piel pálida, el cabello suelto, el cuerpo delgado y frágil. Pero aún así, ella estaba allí. Víctor se detuvo por un momento. Al otro lado de la calle, el viento, suave, movía las cortinas, haciéndolas ondular como si el tiempo mismo quisiera tocar lo que el destino había. Separado, Anne dio un paso, luego otro. Con cada movimiento, el peso del mundo parecía aumentar, pero ya no había vuelta atrás. Ya no hubo vacilación en el camino, estaba delante de él. Tenía que llegar hasta el último verso de lo que le quedaba de vida. Y eso era solo una cosa. Ella, Ana. Ella levantó la cabeza, no con la energía que conocía, no con la fuerza que siempre tuvo, pero aún así, ella se levantó. Sus ojos, débiles, se encontraron con los de él, y en ese instante, todo desapareció. Ya no hubo más guerra, ya no había más dolor. No había nada más, excepto esa mirada. La mirada de alguien que conoció ese amor. De alguna manera, nunca falla. Víctor caminó hacia ella, con el corazón latiéndole con fuerza, y el miedo apretándole la garganta. Se arrodilló frente a ella, todavía tratando de controlarse, todavía tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Ella no dijo nada, ella simplemente lo miró. La mirada que siempre lo tranquilizaba, que siempre lo comprendía, ahora con la suavidad del dolor. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quería hacer? No hubo palabras, no hubo gestos que pudieran llenar el abismo de anhelo, sufrimiento y pérdida que existía entre ellos. Extendió la mano con dificultad, sus dedos temblaban, pero su intención era clara. Víctor lo sostuvo con cuidado, como si fuera lo más preciado que había tocado jamás, y cuando sus dedos se tocaron, fue como si el mundo se detuviera. El peso de la guerra, el dolor de la distancia, todo se disolvió. Lo único que quedó fue la calidez de ese toque. Ella sonrió, una sonrisa débil, pero llena de significado. Él lo sabía. Ella sabía que él estaba allí, que había luchado y hasta el final, el amor no flaqueó. Su sonrisa, aunque frágil, era la respuesta de que, aun cuando el tiempo intente arrebatárnoslo todo, el amor aún sobrevive. Tú, Liegs, fue todo lo que pudo decir. Su voz tan baja, tan frágil, pero tan llena de todo lo que él necesitaba escuchar. Víctor, incapaz de hablar, simplemente la miró, sintiendo lágrimas ardiéndole en los ojos. No había palabras para describir lo que sentí. El alivio, el dolor, el amor, todo mezclado en un solo sentimiento, tan fuerte que parecía imposible de soportar. Le acarició el rostro con manos temblorosas,
intentando memorizar cada detalle. El contorno de los ojos, la curva de la nariz, la forma de los labios. Todo lo que pudo, todo lo que necesitó llevar consigo. «Te amo», susurró con la voz quebrada. Ella sonrió de nuevo, esta vez más débil, como si esa sonrisa fuera lo último que pudiera darle. Y en ese instante Víctor lo supo. Sabía que ese era su último momento, el último encuentro, el último aliento. Pero en el fondo también sabía que nada, ni siquiera la muerte, podría borrar lo que habían vivido. Ella cerró los ojos. Una leve sonrisa todavía estaba en sus labios. Víctor apretó su mano con más fuerza, intentando desesperadamente mantener vivo ese momento, como si fuera posible detener el tiempo. Y allí, en su último aliento, sintió lo que pocos pueden sentir en paz. La guerra puede destruir muchos corazones, pero no puede destruir el amor verdadero. Y en ese momento, Víctor comprendió que, a pesar de todo, el amor es lo único que queda. Incluso cuando todo lo demás se derrumba, él permaneció a su lado hasta el final. Y cuando ella se fue, una parte de Víctor se fue con ella, pero otra parte, la parte que siempre llamaría hogar, se quedó allí, para siempre. Porque el amor nunca muere, él simplemente se transforma. Why aunque los cuerpos se pierdan en el tiempo, el amor permanece inmortal, como una llama que, incluso extinguida, deja tras de sí la luz eterna del recuerdo. El tiempo, ese viejo tirano que hasta entonces parecía solo saber arrancar, destruir y arrebatar todo lo bello, en ese breve instante se inclinó. Por primera vez en toda la guerra, el tiempo se detuvo. Él no huyó, él no sacó nada. De lo contrario, por primera vez, el tiempo se convirtió en un milagro. Víctor, con Ana en sus brazos, sintió esto. Sí, el milagro de cada segundo que aún latía entre ellos. Aunque estaba débil, con la respiración entrecortada y la piel pálida, ella estaba allí. Y eso, ES. O fue todo Anne, más que nada. Era el universo entero condensado en el calor aún presente de aquella mano que apretaba la suya. Por un instante que pareció desafiar cualquier lógica, cualquier regla del mundo, estaban fuera del tiempo, aun fuera de la guerra, fuera de cualquier realidad donde el amor pueda ser derrotado. Respiraba con dificultad. Sus ojos se abrían y se cerraban, como ventanas que, poco a poco, se preparaban para cerrarse definitivamente. Pero mientras estaban abiertos, cada mirada que ella le dirigía decía más que cualquier palabra: volviste a mí, susurró, tan bajo, tan frágil, pero tan llena de vida. Él le sostuvo la cara, acercó su frente a la de ella y con voz entrecortada respondió: te lo dije, te lo prometí, ni la guerra ni el mundo, nada me detendrían. He vuelto, estoy aquí. Why you know me. Ella sonrió en una sonrisa ligera, casi infantil, una sonrisa que transmitía no solo el alivio del reencuentro, sino la certeza de que, contra todo, habían vencido, aunque sea por poco tiempo, aunque solo fuera por ese momento. Los días siguientes no estuvieron repletos de grandes acontecimientos. Ya no había lugar para planes, para sueños de un futuro lejano. Lo que tenían era el presente. Y de alguna manera, el presente se volvió tan preciado que parecía contener en él todas las vidas que podrían haber sido, todos los futuros que la guerra había robado. Víctor la cuidaba con una delicadeza que ni siquiera sabía que poseía. La ayudó a levantarse, sostuvo su frágil cuerpo, le peinó el cabello, le acarició las delgadas manos, la alimenté cuando ella pudo comer. Y cuando no podía, simplemente le tomaba la mano, como si en ese gesto fuera posible transmitirle no solo fuerza, sino también el amor suficiente para que se quedara un poco más. Se sentaron en el porche, exactamente donde, años antes, se habían jurado amor eterno, cuando aún eran jóvenes y creían que la vida era generosa. Y aún ahora, aún con su lucha contra el tiempo, ese lugar se convirtió en un santuario, un pedazo del mundo donde la guerra no entró. Donde el amor, why solo el amor, podía existir. ¿Recuerdas aquel día en el lago?, preguntó ella, con los ojos medio cerrados y la cabeza apoyada en su hombro. Él sonrió, la abrazó contra su pecho y respondió: recuerdo cada detalle. Te mojaste el vestido azul, tropezaste y casi te caes. Y te prometí que si te caías, caería contigo, solo para sujetarte. Ella se rió, una risa débil pero genuina. Y tú caíste conmigo. Y nos quedamos allí, riéndonos, como si nada más existiera. Él la miró a los ojos, le secó una lágrima que corría por la mejilla y susurró:
y si tengo que caer, caeré contigo otra vez, tantas veces como sea necesario, porque no hay lugar en el mundo donde quiera estar a salvo a tu lado. El viento soplaba, trayendo el aroma de las flores que insistían en florecer, incluso en medio del caos. El cielo, ese día, parecía más azul, limpio, como si él mismo comprendiera que, por un breve espacio de tiempo, tenía que inclinarse ante aquel milagro, el milagro de un amor que el tiempo no pudo destruir. En aquellos días, no había reloj, no hubo recuento, no había miedo de lo que vendría después. Solo hubo ese momento, esos segundos infinitos donde todo tenía sentido. Acostados juntos en la cama, Víctor le sostenía la mano Mayantrasela, con los ojos medio cerrados, susurraba cosas que solo él podía oír. Recuerdos de cuando se conocieron, desde los primeros encuentros, de paseos por el pueblo, de las promesas hechas bajo el cielo estrellado. Y, entre un recuerdo y otro, la misma pregunta, dicha con la voz más dulce y triste del mundo: ¿Tú crees que cuando todo esto termine, todavía nos volveremos a ver? Le apretó la mano, le besó la frente y respondió con voz firme pero tierna: no, no estoy segura, porque el amor, mi amor, el amor no tiene fin, el amor lo atraviesa todo, ahora atraviesa el tiempo, atraviesa la muerte, atraviesa la eternidad. Ella sonrió, cerró los ojos y respiró lentamente. ENTONCES ... acute, RAME ... En el otro lado, siempre, respondió él abrazándola más fuerte. Siempre te esperaré, siempre te buscaré. Y cuando te encuentre, continuaremos exactamente donde lo dejamos. El tiempo, que hasta entonces parecía enemigo, en ese momento se convirtió en cómplice. Déjenles tener ese milagro, ese pedazo de eternidad robado de la línea de vida porque su amor era más grande que la guerra, mayor que el dolor, mayor que el tiempo mismo. Se quedaron dormidos así, juntos, a la piel se pegó, a manos juntas, corazones latiendo al mismo ritmo, y aunque su cuerpo se desvanecía, lo que tenían en ese momento estaba más vivo que cualquier cosa, porque cuando el amor es verdadero, el tiempo se dobla, y por breve que sea se convierte en un milagro. El mundo parecía haberse detenido. El sonido del viento, que antes mecía los árboles, ahora era solo un susurro lejano, casi como una triste melodía hecha de silencio y recuerdos. La luz del amanecer entraba por las rendijas de la ventana, extendiendo rayos dorados que dibujaban suaves contornos en el suelo, como si incluso el propio sol, testigo silencioso de todo, comprendiera que ese momento necesitaba ser tratado con reverencia. Víctor estaba allí, sentado en el borde de la cama, las manos que sostienen las de ella, manos que, aunque frágiles, aún contenían el calor del amor. El cuerpo de Ana estaba quieto, tan sereno, tan serena, que por un momento se dejó engañar y pensó que simplemente estaba durmiendo, que pronto abriría los ojos, sonreiría y diría, como hacía por las mañanas antes de la guerra: en 5 minutos más, pero el silencio ahora era diferente. Ya no era el silencio de alguien durmiendo, era el silencio de alguien que se fue, llevándose todo consigo, manos, el amor. Víctor le apretó la mano con más fuerza, como si con ese gesto pudiera evitar que el mundo se la llevara para siempre. Las lágrimas caían calientes y espesas, dejando rastros en el rostro sucio, marcado por un dolor y un anhelo que ya empezaba a crecer, como una tormenta a punto de estallar. Durante unos segundos, o minutos, quizás horas, porque el tiempo ya no tenía sentido, permaneció allí solo consigo, y con todo lo que ahora se convirtió en recuerdo. Su olor todavía estaba allí, el olor del cabello, de la piel, de la vida que, aunque poco a poco se iba apagando, dejaba un perfume que ninguna muerte podría arrebatarme. Él llevó su mano a sus labios, la besó tan suavemente, tan cuidadosamente, que sintió como si estuviera besando no solo su piel, sino su propia esencia. Y en ese gesto había más que amor. Hubo un juramento silencioso de que, incluso si ella ya no estuviera allí, ella nunca, nunca dejaría de existir dentro de él. No moriste, susurró, con la voz quebrada, casi irreconocible. Nunca morirás. Mientras respire, mientras exista, vives en mí, en mi pecho, en mi recuerdo, en mi amor, y cuando ya no esté, aún así, seguirás. Porque el amor, mi amor, el amor no muere. Él se acostó a su lado, la atrajo suavemente hacia sus brazos,
como lo había hecho las noches antes de la guerra, y por un momento cerró los ojos, imaginando que todo era solo una pesadilla, que cuando lo abriera, ella estaría allí, sonriente, viva, llena de vida, dispuesta a hablar de planes, de hijos, de futuro. Pero cuando la abrió, ella todavía estaba allí en hermoso, en sereno empero, en paz, una palabra que hasta ese momento parecía no existir en medio de tanto caos. Y de alguna manera se dio cuenta de que, aunque le dolía, ese partido no era una derrota. Fue amor cumplido. El amor vivió hasta el último segundo. Víctor se puso de pie, caminó por la casa tejiendo objetos, mirando cada fotografía, cada recuerdo, las sillas, la mesa, la vieja taza rota en la cocina, los libros apilados en el estante. Todo allí contaba una historia, su historia. Una historia que, aunque el mundo entero la olvidó, quedó grabada en él, en el cuerpo, en el alma, en el corazón. En el patio trasero, los girasoles que tanto amaba todavía estaban allí. Incluso desatendidos, incluso olvidados durante semanas, insistieron en crecer, en girar hacia el sol. Y en ese instante, Víctor comprendió, el amor era así. Incluso cuando la vida intentó destrozarlo todo, incluso cuando todo parecía desmoronarse, el amor aún encontró una manera de florecer, a permanecer en se arrodilló allí entre los girasoles y, mirando al cielo, le habló, como si todavía estuviera allí, como si ella aún pudiera oír, y en el fondo, él sabía que podía. Lo hice, mi amor, te lo prometí, y lo hice. Regrees, te encontra, te abrace, te amo cute, hasta el último segundo, y seguiré hasta el último segundo de mi vida. Las lágrimas cayeron, pero ahora ya no eran solo lágrimas de dolor, eran de gratitud, de un amor que desborda tanto que ni siquiera sabe si duele o cura. Quizás sean ambas cosas, quizás eso es lo que hace el amor al final. Anduele ... Perro también salva. Cuando regresó a la casa, se sentó nuevamente a su lado. Él tomó un papel, una hoja de papel en blanco, y con letra temblorosa comenzó a escribir. Una carta, la última carta. Mi amor, si pudieras escucharme ahora, sabrías que incluso sin verte respirar, sigues vivo, y viviré mientras yo exista, sabes. Sí, pensé que el amor era algo para personas que no conocen el peso del mundo. Pensé que la guerra, el dolor, la muerte, sería mayo, eran, que me lo pudieran arrebatar, pero me equivoqué. El amor, nuestro amor, es lo único que todo lo ha conquistado. El tiempo ha ganado, ganó la distancia, ganó incluso la muerte. Y un día, amor mío, cuando yo también cierre mis ojos por última vez, espérame, meme, espérame en el balcón. Ella me espera con ese vestido azul, con esa sonrisa que nunca olvidaré. Pork. John, yo iré corriendo hacia ti, y cuando llegue Oli... se continuamos. Te amo, te amé, y te amaré hasta el final. Dobló el papel, él lo colocó sobre su pecho, y con un último beso en la frente, se despidió. No de la mujer, pero del cuerpo, porque ella nunca se iría nunca más. El sonido de las campanas del pueblo, rotas, se mecían en el viento, y en ese sonido había algo sagrado, algo eterno, algo que decía que aunque la guerra continuara, aunque el mundo se cayera, su amor permanece, porque hay cosas que ni la muerte nos puede quitar, y el amor no, el amor siempre será uno de ellos. Si esta historia tocó tu corazón, si crees que el amor es lo único que realmente vale la pena, entonces suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte esta historia. Aquí, cada vídeo es un recordatorio de que incluso cuando todo parece perdido, el amor siempre encuentra un camino. En suscribirán, porque aquí viven las historias, aun cuando la persona que los vivía ya no esté.